Impactante la monarquía británica al borde del cambio. La batalla de Carlos y el ascenso imparable de Catalina. En febrero de 2024, un comunicado desde el majestuoso Palacio de Buckingham congeló los corazones del Reino Unido. El rey Carlos, el hombre que esperó toda una vida para ceñir la corona, fue diagnosticado con cáncer. No fue un anuncio grandilocuente, no hubo discursos pomposos, solo unas palabras cuidadosamente redactadas, deslizadas al público, tras lo que se describió como un procedimiento rutinario, por un agrandamiento de próstata. Pero el impacto fue devastador. Carlos, siempre proyectando fuerza, serenidad, un pilar inquebrantable de la monarquía, ahora enfrentaba una verdad imposible de ocultar. Detrás de los muros dorados del palacio, el peso de la corona comenzaba a tambalearse, y con ese cambio llegó un escalofrío colectivo, una ola de temor que estremeció a la nación. No era solo la salud de un rey en juego, era el símbolo de una institución milenaria, mostrando grietas de vulnerabilidad. El diagnóstico no solo sacudió los cimientos del Reino Unido por la edad del rey o la gravedad de su condición, sino por lo que representaba fragilidad en la cima del poder. El palacio fue vago, casi enigmático, al hablar del cáncer. No se especificó el tipo, solo se mencionó que fue detectado a tiempo. Esta falta de claridad no fue un descuido. En un mundo donde la imagen es todo la ambigüedad, alimenta el fuego de la especulación. ¿Era un cáncer agresivo? ¿Podría Carlos reinar por mucho tiempo? ¿Estaban ya los cortesanos susurrando sobre la sucesión en salones privados? Estas no eran preguntas banales de tabloides sensacionalistas. Resonaban en el Parlamento, en las redacciones de los periódicos, en las charlas de los hogares británicos. Una nación ya agotada por años de dramas reales se preparaba para otro terremoto monumental. Sin embargo, Carlos no era de los que se rinden. Apenas unas semanas después de que su diagnóstico se hizo público, retomó sus deberes estatales con una determinación feroz. Sus apariciones eran breves pero calculadas. Una sonrisa a las cámaras, un apretón de manos, unas palabras de calma susurradas con firmeza. No era solo cumplir con el deber, era un desafío al destino. Sabía que abdicar demasiado pronto podría desatar el caos, pero también era consciente de que el tiempo podría estar en su contra. Dentro del palacio, los engranajes de la contingencia comenzaron a girar en silencio. Planes que ningún monarca desea contemplar se reactivaron discretamente. Asesores y asistentes trabajaban en las sombras, ensayando un futuro, donde la corona cambiaría de manos antes de lo previsto. La idea de que Carlos, quien esperó casi 3/4 de siglo para reinar, pudiera tener un reinado tan breve era casi cruel. Pero esa era la realidad que se cernía. Mientras tanto, la familia real proyectaba una fachada de serenidad. La reina Camilla, siempre estoica, permanecía como un ancla al lado del rey. El príncipe Guillermo, el heredero impecable, asumió más responsabilidades públicas, su rostro sereno, ocultando la presión que crecía. Pero tras cada sonrisa ensayada, tras cada aparición cuidadosamente orquestada, había una urgencia palpable. La monarquía no podía permitirse parecer débil. No ahora, no otra vez. Y entonces, mientras el público aún procesaba el diagnóstico del rey, otra bomba estalló. En marzo de 2024, el Palacio de Kensington emitió un comunicado que dejó al mundo sin aliento. La princesa Catalina, la adorada princesa de Gales, había sido diagnosticada con cáncer. El impacto fue inmediato, visceral. Durante años Catalina había sido el epítome de la elegancia, la gracia, la fortaleza silenciosa. Pero ahora, detrás de su sonrisa serena, libraba una batalla más íntima y aterradora de lo que cualquier deber real podría haber preparado, en un acto que rompió todas las reglas del protocolo palaciego. Catalina no permitió que el palacio hablara por ella. En lugar de un comunicado frío, grabó un video personal.
Su voz era tranquila, pero sus palabras cortaban como un cuchillo. Habló de su diagnóstico del inicio de una quimioterapia preventiva del peso emocional, de compartir algo tan privado con el mundo. No hubo evasivas, no hubo ambigüedades, solo una honestidad cruda casi revolucionaria. Que una figura real admitiera vulnerabilidad, y mucho menos una enfermedad, era prácticamente inédito. Pero Catalina no buscaba compasión. Estaba liderando con el ejemplo, rompiendo siglos de silencio sobre la salud en la familia real. La respuesta fue abrumadora. Desde los confines del Reino Unido hasta los rincones más lejanos de la Commonwealth, las personas se unieron en un coro de apoyo. Pacientes de cáncer sobrevivientes, familias enteras inundaron las redes sociales con mensajes de solidaridad. Presentadores de noticias se quebraron en vivo. Incluso los tabloides, a menudo crueles con los royals, dieron un paso atrás. Catalina había logrado algo extraordinario: humanizó a la monarquía. Recordó al mundo que bajo las tiaras y los títulos, ella también era mortal. Y al hacerlo, dio fuerza a millones. En los meses siguientes, se sometió a quimioterapia en privado, lejos de los focos. Su ausencia en eventos públicos desató una tormenta de especulaciones, pero su silencio se convirtió en una forma de poder. No era una retirada, era una reinvención. Ya no era solo la esposa perfecta o la madre fotogénica de un futuro rey. Era una sobreviviente, una guerrera. Y cuando en septiembre de 2024 anunció que había completado su tratamiento, el Reino Unido exhaló al unísono. Para enero de 2025. 2025, Catalina alcanzó la remisión, pero no regresó como la misma princesa. Volvió transformada, más fuerte, con una claridad que resonaba en cada paso que daba. Sus apariciones públicas comenzaron a tener un peso diferente. Ya no era solo una figura decorativa, era una defensora apasionada. Hablaba de la detección temprana, del acceso a tratamientos, de la resiliencia emocional ante la enfermedad. Sus discursos, antes pulidos y protocolares, ahora vibraban con una urgencia serena. Había encontrado su voz y el mundo no podía dejar de escucharla. Pero mientras su salud se estabilizaba y su influencia crecía, algo más comenzaba a cambiar. Su rol dentro de la familia real, antes limitado por la tradición, se expandía silenciosamente. Tras las puertas del palacio se oían murmullos, conversaciones que no estaban destinadas al público. Porque aunque Catalina había enfrentado su batalla en privado, lo que venía después la colocaría en un lugar que nadie había anticipado del todo. Emergiendo de las profundidades de su enfermedad, Catalina no solo regresó a la escena pública, la redefinió. La mujer que había enfrentado una de las pruebas más duras de la vida, ahora estaba en el centro de la admiración de una nación. Pero no fue un título lo que marcó esta transformación. Fue algo más sutil, algo que germinó en los jardines de la historia británica. La Real Sociedad de Horticultura, conocida por su veneración a la tradición, presentó una nueva rosa en mayo de 2025. Una floribunda coralina suave pero audaz, delicada, pero resistente, llamada, simplemente, Rosa de Catalina. No era un simple homenaje. Esta rosa, cultivada con esmero por Harness Roses, tenía un propósito más profundo. Cada compra apoyaría a la Fundación Royal Marsden contra el cáncer, la institución que acompañó a Catalina en sus días más oscuros. El debut de la rosa en la Feria de Flores de Chelsea no fue solo un evento hortícola, fue un cambio cultural. La princesa de Gales ya no era solo una figura de elegancia, se había convertido en un símbolo de resistencia. Entre los exhibidores impecables y el fervor real, su rosa no era un adorno, era una declaración. La naturaleza, antes su refugio personal, ahora era un mensaje público. Hay poder en la vulnerabilidad, fuerza en la supervivencia, propósito en compartir esa fuerza con el mundo. La rosa de Catalina comenzó a florecer en jardines y hogares, y con cada pétalo la influencia de Catalina crecía.
No solo era admirada, era respetada, porque cuando el mundo la vio tambalear, ella se levantó sin alardes, solo con propósito. Pero este no fue el primer homenaje floral. La tradición de nombrar flores por los Royals era un lenguaje simbólico, un jardín de significados que crecía con cada generación. Mucho antes de la Rosa de Catalina, el príncipe Jorge, nacido en 2013, fue honrado con el narciso. Chico Jorge brillante, erguido inquebrantable. Esta flor simbolizaba fuerza y resiliencia, una promesa para el niño que algún día llevará la corona. En 2015, la princesa Carlota recibió su propio tributo. Un crisantemo rosado suave y elegante que capturaba la gracia de su madre. Y en 2018, el príncipe Luis, el más joven y travieso, fue inmortalizado con la Cleome. Príncipe Luis, una flor violeta llena de vitalidad y encanto impredecible. Cada flor contaba una historia, fuerza, gracia, espontaneidad, y en el centro de este jardín simbólico estaba Catalina moldeando no solo a sus hijos, sino cómo el mundo los percibía.